Primera visita de Walter Benjamin a Ibiza, del 19 de abril al 17 de julio de 1932. Un periodo de crisis vital, personal y económica llevó a Walter Benjamin a pasar una temporada en Ibiza. La isla le ofrecía una forma muy barata de subsistir en un entorno europeo. Le animó su amigo Felix Neugeratz, al que conoció en la Universidad de Múnich en 1915 y que le esperaba allí. Él y su mujer se encontraban en Ibiza a causa del trabajo que su hijo Hans Jakob, estudiante de filología catalana en la Universidad de Berlín, estaba llevando a cabo en la isla. Se trataba de un estudio sobre la lengua catalana, en especial sobre el dialecto ibicenco. El joven se hizo muy popular en la isla e incluso llegó a adoptar la forma de vestir de los campesinos, los cuales finalmente le llamaban cariñosamente el pagès alemán o Jaume. Lamentablemente, Hans Jakob murió a causa de unas fiebres tifoideas en 1934 a los 28 años. Esto no impidió que sus estudios tomaran forma en la obra Contes de Ibiza, que obtuvo en 1944 el premio extraordinario de los Juegos Florales de la Lengua Catalana en La Habana. 4 años después, el libro fue publicado en México con prólogo del poeta catalán Josep Carner. Hans Jakob recopiló decenas de cuentos y leyendas tradicionales y ejercieron una fuerte influencia en la obra de Benjamin, que vivió en primera persona el desarrollo de esta obra y le llevaron a escribir algunos textos sobre esta cuestión. Nos referimos a Imágenes que piensan, que consta de 7 textos breves escritos en Ibiza y publicados en 1933. También El narrador, que finalizó en 1936. Resumidamente, entre otras ideas, aquí se destaca la paulatina y progresiva pérdida de la transmisión oral de las experiencias, y por ello de los consejos y la sabiduría que de éstas se extrae. El texto Narración y curación ahonda sobre las bondades curativas del arte de explicar cuentos y el clima propicio en la infancia en el acto de explicar historias. Benjamin llegó a Ibiza la mañana del 19 de abril de 1932 a bordo del buque Ciudad de Valencia. Se instaló en el pueblo de San Antonio, concretamente en Sa Punta d'Esmolí, al lado de un viejo molino en desuso. Junto a los Neugeratz alquilaron una pequeña casa en un terreno rocoso que disponía de 2 dormitorios, una cocina, una sala grande. Detrás se encontraban los corrales. Lo que más valoraba Benjamin de la casa eran sus vistas. Por la noche podía contemplar el mar desde la ventana y una isla de rocas quedaba iluminada por el faro. En su conjunto, la vista sobre la bahía, sobre los islotes cercanos y sobre el pueblo era extraordinaria. De un lado el mar y del otro un extenso bosque de pinos y sabinas. Esta casa fue derruida en los años 80 y por tanto no se puede visitar. Benjamin tenía una rutina matinal muy marcada. Se levantaba todos los días a las 7. Se daba un baño en el mar y después tomaba una hora de sol apoyado en un árbol. Se dedicó plenamente a escribir diferentes textos sobre temas diversos. Estos escritos constituyen un cuaderno de viaje desordenado, en los que se entremezclan lo real y lo imaginario, la impresión general y la reflexión pormenorizada. Todos ellos tienen en común, sin embargo, la misma esencia. Todos ellos toman la misma dirección hacia el pasado. El relato es mucho más complejo que el del simple cuaderno de notas de un viajero. En ocasiones son los relatos contados por otros los que le proporcionan un argumento imaginario. Ejemplo de ello es El pañuelo, relato inspirado en una historia contada por el capitán del barco Catania que tomó en Hamburgo, rumbo a Barcelona, el 7 de abril de 1932. En el texto Al sol toma como referentes literarios a Robert Balser y Hugo von Hofmannsthal. Se desvela aquí el sentido del camino como espacio para la revelación y el caminante como especial receptor de las cosas. En Ibiza, el flaneur, específicamente urbano, pasa ahora a interactuar con un entorno natural casi virgen. La recopilación de textos, serie ibicenca, se puede interpretar como un homenaje a la isla y un reconocimiento al tipo de vida sencilla y el ritmo apacible que se podía llevar allí.
La isla se le reveló a Benjamin como un verdadero milagro y era muy consciente de que estaba a punto de finalizar esta etapa a causa de la construcción de hoteles y la llegada del turismo. Aunque Benjamin usa siempre la tercera persona, son textos muy personales. Mientras realiza estos textos breves, sigue trabajando en Crónica de Berlín, el cual escribió en un cuaderno de piel marrón. Se trata de su diario titulado España 1932. Este manuscrito ocupa 78 páginas, de las cuales 59 son el relato Crónica de Berlín, una obra en la que expone recuerdos de la infancia y juventud que persisten en la memoria de un único espacio, Berlín. Más adelante escribirá Infancia en Berlín hacia 1900, surgido de la obra anterior. Interpreta Benjamin que ambas obras son un ejercicio de reelaboración del propio pasado, ya que el futuro se le muestra cerrado y sin posibilidades. Su vida le resulta fragmentada y errática. En un breve escrito, Excavar y recordar, reflexiona sobre el acto de la indagación memorística con la imagen evocadora del hombre que excava un hoyo en su propio recuerdo, adentrándose en las profundidades y, por tanto, alejándose de un futuro luminoso. Arquitectura y experiencia. La sobriedad de las casas de la isla, sin ambición decorativa, sorprendieron gratamente a Benjamin. Esta sobriedad la contrastaba con la acumulación de objetos decorativos de toda casa burguesa. Y aunque todos los objetos adquirían un carácter funcional, no estaban exentos de belleza. Es modelo de la arquitectura tradicional y preindustrial que contrasta con el nuevo rumbo de la arquitectura de aquellos años en las que predominaba el acero o el vidrio. De estas observaciones escribirá el texto Un espacio para lo valioso, en el que reflexiona sobre cómo en las casas burguesas bien surtidas de objetos no hay espacio para lo valioso, porque ninguno de estos objetos puede prestar sus servicios. La nueva arquitectura transformaba el espacio deshumanizándolo. También reflexiona sobre la evolución de la arquitectura en sombras breves y en Habitando sin huellas. La nueva arquitectura crea espacios libres de toda experiencia y limpios de huellas de la tradición, haciendo desaparecer, por tanto, su aura. Un concepto, este último, que desarrollará abastadamente en el ensayo Experiencia y pobreza. Aquí reflexiona acerca de la nueva arquitectura que toma como material principal el vidrio. Este se aleja de la tradición y se despoja de su aura. Como conclusión, es enemigo del misterio. La aparición de Olga. Quedaba poco para finalizar su primera estancia en Ibiza. El estado anímico y mental de Benjamin era de desasosiego. En estos días llegó a la isla Olga Parem, la mujer de origen germano-ruso que pasó unas semanas en San Antonio y a la que Benjamin había conocido en 1928 por mediación del escritor Franz Hessel. Benjamin se había separado de su mujer Dora Sophie Kellner, con la que se casó en 1917, y finalizó su matrimonio en 1930. Benjamin preparó el camino para pedir la mano a Olga. Para ello, pidió en varias ocasiones al pescador Tomás Baro, más conocido como Frasquito, que los llevara a los dos a pasear en su pequeña embarcación y poder así presenciar el atardecer en el mar de San Antonio junto a Olga. Finalmente, Olga rechazó la petición de Benjamin. Benjamin partió de la isla el 17 de julio de 1932.